Entonces, las cavidades que se formaron inicialmente era el celoma, ¿verdad? Ese celoma que ahora estamos viendo que en la parte superior está siendo dividida por esa membrana pleuropericárdica. Este celoma que se va formando y que va a caer dentro de la formación del tubo digestivo. En la primera unión que se da del endodermo, y por fuera de él el mesodermo pleurico, formando lo que va a ser el tubo digestivo. Y como vemos aquí, este tubo digestivo está sostenido hacia atrás por el meso dorsal y hacia aquí adelante por el meso ventral. En gran parte de toda la extensión del tubo digestivo, el meso ventral desaparece. Solo se mantiene este meso dorsal muy importante, porque a través de él no solamente va a servir para suspender el tubo digestivo y toda su extensión, sino que a través de él van a formarse los vasos sanguíneos que van a llegar al intestino, y que en este abanico de soporte que sostiene el tubo digestivo, estos vasos se van a ramificar. Específicamente cuando hablo de la mayor extensión del tubo que ha sido, que es irrigado por qué vaso? Digestivo. Acabas de dar examen. Tronco celíaco. ¿Por qué vaso? De otra mano. Mesentérica superior. ¿Dónde va niña? ¿No, Calderón? Y aquí desaparecen el ciclo mayor. No. Bueno, si no es de mayor y he dicho no, entonces no, el mayor es conforme lo menos. Pero esa fijación que hay, donde está extendido la vesícula biliar y todos esos conductos, es el epífilo menor. Le he explicado también que era un epífilo. Entonces el diafragma tiene varios componentes. El septum transverso, hemos visto cómo es que se forma esa porción del diafragma. Las membranas pleuroperitoneales, el meso dorsal del esófago, porque el esófago es parte del tubo digestivo y está sostenido por este meso atrás, y las paredes laterales. Estos son los componentes del diafragma, y hemos entendido que ese meso, el septum transverso, que es esto que está pintado aquí de este color, el septum transverso, y hemos visto dónde viene, ¿verdad? Viene del mesodermo, somatopleurico, parte de él, y hemos dicho que forma el estroma del hígado, pero en la parte superior, cuando es una cosa así y va haciendo esto, va quedando así. Entonces, esta parte de aquí arriba es la que va a quedar como formando la parte del diafragma, y esta parte de aquí abajo va a ser el estroma, donde se van a meter los hepatocitos del endodermo para formar los hepatocitos. Este canal, esto que está pintado de este color, es el canal pericardio peritoneal, que es un hueco. Que estaba alojados en esas imágenes que hemos visto. Y este es el meso del esófago, y aquí está el esófago. El esófago, la vena cava inferior, y esto todavía es un conducto. Y de las paredes laterales se forman estas membranas pleuroperitoneales. ¿Qué es esto que está aquí? Pleuroperitoneal. ¿De dónde nace la membrana pleuroperitoneal? Del mesodermo somatopleurico, que está extendiéndose de las paredes corporales para tratar de cerrar estos conductos y tratar de alcanzar a el septum transverso. Miren esto, Entonces van creciendo de ambos lados hasta que finalmente se pegan. Llegan a alcanzar al septum transverso y llegan a alcanzar al meso, cerrando los conductos pericardio peritoneales. Aquí ya puede haber partes, es decir, que no crezca bien estas membranas pleuroperitoneales y en consecuencia mantengan comunicaciones. Ya sabemos que el diafragma va a dividir la cavidad abdominal de la cavidad torácica, ¿verdad? Entonces puede haber ya espacios que no estén cerrados y que exista una comunicación entre ambos cuando esta membrana pleuroperitoneal no ha alcanzado correctamente al esófago, o cuando no ha alcanzado la parte posterior del diafragma del septum transverso. Luego que se ha formado así, por la parte superior de esta división está el pulmón. Y el pulmón está creciendo. Está creciendo. Ese conducto que habíamos dicho lo ha llenado ya. El crecimiento del pulmón lo ha llenado completito. Pero el pulmón tiene que seguir creciendo.
y para seguir creciendo como que excava las paredes corporales a nivel del tórax, va creciendo y va haciendo esto. Sigue creciendo y va haciendo esto. Y al hacer esto, está arrastrando, aquí estaba pegada la membrana pleuroperitoneal, ¿verdad? Aquí, esta es la pared corporal. Pero como por aquí arriba está haciendo esto en su crecimiento, ahora esta pared corporal está incorporándose al borde de la membrana pleuroperitoneal. ¿Se da cuenta? O sea, estoy dejando entender. Esta era la membrana pleuroperitoneal y esta es la pared corporal. De esta pared nació esta membrana. Pero como por aquí arriba está creciendo el pulmón, ahora está como excavando la pared corporal y hace que la pared se incorpore a formar parte de esta división. O sea, la membrana pleuroperitoneal ya va quedando acá y parte de la pared se va sumando a formar esta porción del diafragma. ¿Sí? ¿Me dejé entender? ¿Sí? Entonces, una parte, hemos dicho los 4 componentes del diafragma, he dicho septum transverso, he dicho membrana pleuroperitoneal, he dicho meso del esófago y he dicho pared corporal. Y esa pared corporal, esa es la incorporación de la pared que se está sumando a que este diafragma, hagan de cuenta que ya mi mano es parte del diafragma, esta mano, se ha incrementado la amplitud de ese diafragma. Entonces nosotros vemos acá como hasta aquí, en esta imagen, la membrana está en el borde de la pared corporal. Pero miren acá, esto que está medio celestito acá, ya es parte de la pared corporal. Y es tan importante esta suma de estructura que va a formar, que ahora fíjense en esta imagen. Todo esto que ven acá es pared corporal. Miren lo que ha quedado de membrana pleuroperitoneal. Un poquitín acá y otro poquitín acá. O sea que, si yo dijese en una pregunta, ¿cuáles son los mayores componentes del diafragma en el adulto? ¿Qué me dirían? ¿Qué me dirían? ¿Qué están viendo acá? Septum transverso y pared corporal. O podría decir en la pregunta, el mayor componente del diafragma es la membrana pleuroperitoneal al momento de nacer. ¿Es verdad? Falso. Falso. Es falso. Miren este colorcito. O sea, la mayor parte del diafragma, este es un diafragma ya completo, miren lo que ha quedado de esta membrana pleuroperitoneal. En un principio era enorme, pero que ahora es fragmentos pequeños. Entonces, estas uniones que se están sumando a la formación, muchas veces no son completas y en consecuencia quedan orificios. Y eso se van a llamar hernias. Y además, hay una hernia muy importante que se puede producir, que es a nivel del esófago. Cuando aquí se ha formado, fíjense, aquí está el esófago y este es el meso del esófago, puede ser que en esta parte se debilite el tejido del diafragma alrededor del esófago. Entonces ahí se forma una hernia hiatal que permite que el estómago, en este segmento debilitado, pueda ascender por este movimiento débil alrededor de él hacia la cavidad torácica. Y esta es una hernia hiatal que muchas veces no se manifiesta en ese momento del nacimiento, sino se manifiesta cuando ya uno es adulto, cuando uno ya es grande, cuando uno ya es viejo, cuando uno estuvo flaco y de pronto engordó y la presión intraabdominal de toda la grasa que está recubriendo los intestinos y el epítro mayor empuja hacia arriba, se forma una patología muy común que mucha gente mayor tiene, que es la hernia hiatal. Estoy segura que hay alguien en su familia que tiene este cuadro clínico, que es un debilitamiento justamente en este lugar alrededor del esófago. Entonces, de esa manera se forma el diafragma mismo, miren cómo se va formando, como parte de esa pared va desarrollándose. Y el diafragma no es una estructura así, ¿verdad? No tiene esta forma. Tiene esta forma y esta parte, diríamos la parte encurvada de las partes laterales, está formada por el diafragma de la pared corporal, la porción de la pared corporal. Y aquí tenemos las hernias, la hernia hiatal, la hernia de Morgagni aquí, y esta más grande justamente en aquella parte. Estoy hablando no sé quién aquí mira el mensaje. La hernia que se forma más es justamente
esa porción donde se une la parte del diafragma, la pared corporal, con la membrana pleuroperitoneal en la parte posterior, formando la hernia de Bowman, que se llama así. Entonces, estas son muy raras, porque se pueden manifestar o ya desde el momento en que nace un niño, cuando no puede respirar, porque el pulmón o las asas intestinales, el componente digestivo, se ha metido a través de la hernia dentro de la cavidad torácica. Mientras estaba en el útero no pasaba nada, pero cuando nace hay esta dificultad respiratoria por algo que está ocupando esa cavidad. Pero, como vuelvo a repetirles, esta hernia hiatal es la más común que se llega a presentar cuando uno es mayor. Y es esa característica que el paciente tiene, que de pronto está durmiendo y despierta que se moja. ¿Por qué? Porque el contenido del estómago ha regurgitado, ¿no? Entonces, cuando va, primero lo ve el otorrino N veces porque el ácido va irritando su garganta y dice, es una faringitis crónica, y él ya debería estar pensando el otorrino. Eso no es una faringitis crónica, que probablemente es el ácido que está regurgitando hacia esta parte e irritando el estómago. O muchas veces cuando el otorrino es muy bueno dice, no, esto no es, sino vaya usted al gastroenterólogo para que le hagan una revisión y ahí se hace el diagnóstico de hernia. Cuando se hace este diagnóstico, mientras se hace la cirugía, que es la única que va a corregir el problema bien, primero te voy a decir, y viene un señor así, está con este problema de baje de peso, no coma absolutamente nada después de las 6 de la tarde, no duerma después de comer, duerma casi semisentado hasta que le hagan la cirugía para que no haya esta rectificación del ácido. A veces hay diferentes grados de esta hernia que es, digamos, una manifestación tardía de algo que tuvo desde que nació. Pero las otras son más recientes o son diagnosticadas al inicio por esa dificultad respiratoria presente en el niño al momento de nacer. Miren, tremendo orificio, de la de Bowman, donde las asas intestinales están acá, el niño tiene dificultad respiratoria, le ponemos el estetoscopio en su tórax y sentimos como un timbre metálico. ¿Quiénes tienen estetoscopio ya? Levanten la mano. ¿Y lo han usado hasta ahora siquiera para escuchar a ver qué está pasando? Ahora pónganse el estetoscopio y escuchen el ruido de su abdomen. Y van a sentir como cuando uno tiene una moneda y se siente como un timbre, como que hubiera caído la moneda. Ese ruido tan característico del pasaje de los niveles hídricos dentro de los intestinos, cuando estamos escuchando el pulmón, escúchense su pulmón y hagan así. Eso se llama murmullo vesicular, que es un ruido muy chiquitito que se escucha. Ustedes empiezan a escuchar al niño al nacer, tenemos que escuchar ese ruido. Pero si de pronto el niño está en dificultad respiratoria y le escucho y siento como que hubieran tirado unas monedas, estoy asumiendo que aquí en el tórax hay intestino, ¿no? En este caso, por ejemplo, eso es lo que estaríamos diagnosticando. Y colapsa el pulmón, es decir, que lo aprieta el pulmón, que no puede expandirse y el niño entra en dificultad. Esta es una de las situaciones que se operan intrauterinamente. O sea, que se puede, con las ecografías, con todo, ya se puede determinar que pueda tener ese niño dentro del útero de la madre. Esto es algo que se debe corregir, que se puede corregir cuando todavía el bebé está dentro del útero para que no vaya a nacer pueda expandirse perfectamente su pulmón. Cierran este orificio, se hace no es en una sola cirugía, en varias que puede ser necesario, pero intrauterinamente y permiten que el niño al momento de nacer no sufra de este problema. Este es bueno, este ya murió, obviamente, ¿no? Para que tengamos un corte del recién nacido con columna y todo lo demás y vemos este diagrama con tremendo orificio. Probablemente el niño murió, no tenía familia, si tenía familia, creo que no hubiera permitido que haga esto, ¿no? Y se pudo observar este imagen. En la cuarta semana el celoma aparece como una cavidad con una forma de herradura, ¿se acuerdan? Estudiamos el celoma cardiogénico y a los lados extendiéndose. Esa curva era la futura cavidad pericárdica y a los lados los conductos pericardio-peritoneales que iban a ser ocupados por
Miren, esto ya lo habíamos visto. Por este corazón, aquí se pegó, y este sería el diafragma. Conducto pericardio-peritoneales que habíamos mencionado que se va a llenar por el crecimiento del pulmón. Y el diafragma se va a formar aquí, mientras que esta cavidad del celoma abdominal, formará la cavidad abdominal. Y hemos visto cómo este conducto pericardio-peritoneal se va a llenar por el crecimiento de las ramificaciones del pulmón, como se ramificaba en dos, y el diafragma. Y todavía estas cavidades están vacías, que también ya sabemos por la clase anterior han sido llenadas completamente por el crecimiento en longitud del tubo digestivo, que ya lo hemos estudiado muy bien. También creo que ya lo conocemos muy bien, perfectamente bien. Y entonces ese loma se divide en esas tres cavidades importantes. Cavidad pericardial, formada por la membrana pleuropericardial, ¿verdad? Luego, los dos canales pericardio-peritoneales que van a ser llenados por el crecimiento del pulmón y que van a ser divididos en cavidad torácica y cavidad abdominal por ese diafragma que habíamos visto, dejando hacia la parte más caudal a la gran cavidad peritoneal, que sería esta, toda esta parte. ¿Qué será esto? El primordio hepático, ¿no? Así es como primero se forma esa yema, que luego se va a ir extendiendo dentro de ese transverso, como ya habíamos explicado la clase pasada. Ya tenemos todo ya listitas las cavidades divididas por el crecimiento del pulmón, por la ubicación del corazón a nivel torácico, ya hemos visto cómo lo han hecho, la cavidad del tubo digestivo ocupando esa cavidad abdominal, siempre unida por este meso, dejándonos esta amplia cavidad que va a ser ocupada por el tubo digestivo a nivel del intestino medio al intestino posterior. Y aquí atrás ya vemos algo importante. Ese mesodermo intermedio que se desplaza para formar ¿qué cosa? La cresta urogenital. Y esta cresta urogenital, muy importante, que también va a ocupar esta cavidad. Una cresta urogenital que se extiende desde la parte cervical hasta la parte caudal. Y esta cresta importante porque se va a dividir en una porción gonadal y una porción renal. Y la porción renal se extiende, como digo, desde la parte cervical hacia la caudal. Y en la parte cervical va a formar lo que se llama el pronéfros. Y cuando esté apareciendo el mesonefros un poco más abajo, todo eso desaparece casi rápidamente. Por eso es que ninguna lámina hemos visto nosotros a nivel del cuello un aspecto medio como mesonefros, que lo hemos visto por toda la parte caudal, ¿verdad? Es muy rápido su crecimiento y muy rápido su desaparición, pero sí más abajo y hemos visto extendiéndose al mesonefros, ¿no? Y ese mesonefros es enorme, crece enorme, ocupa enormemente la cavidad abdominal en el momento de desarrollo, que justo, juntamente con el hígado, condicionaban a que todas las asas intestinales que se iban desarrollando formaran lo que era la hernia, ¿verdad? Entonces, eso es sobre las cavidades. Creo que hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguna duda? ¿Verdad? Primero, que es un tubo hueco, completo. Y al cerrarse completamente, ha formado un tubo digestivo solo alargado, ¿verdad? Alargado. Luego hemos visto cómo se formaba el tubo cardíaco y esa división, esa formación, ya ha formado una parte de la división de este celoma a nivel alto para formar el diafragma. Y en esa formación del diafragma habíamos visto, o del septo transverso en esta peladura, cómo se formaba la parte anterior del tubo digestivo en la formación del esófago, ¿verdad? Entonces tenemos dos cavidades, hacia arriba la torácica y hacia abajo la abdominal. Y la torácica ahora se divide completamente de la abdominal por este diafragma. ¿Cuáles son los componentes del diafragma? Septo transverso, mesodерmo,
que los componentes mayores de ese diafragma ya al culminar el desarrollo son el transverso y la pared corporal. Y de los agujeros que puedan producirse por el cierre normal van a venir estas hernias importantes. Adelante pueden formarse también, que son las de Morgagni, atrás la de Bourgalet, otras hernias que pueden aparecer en estas uniones, pero sería la más importante la de Morgagni o paraesternal, la de Bourgalet, la de la parte posterior, y la hiatal, que es la que es, digamos, más común, se llega a ver en la edad adulta. Es que después de que hemos dicho que tiene que bajar de peso, etcétera, vamos a dejar por señor o señora sentado todo el resto de su vida para dormir. Eso se hace una cirugía, pero una cirugía que realmente sea efectiva cuando la persona baje de peso, porque si esa persona no baja de peso, eso se vuelve a romper, tiene que cambiar hábitos para que esto que está abierto se cosa bien y pueda ya no regresar el contenido de ácido hacia el esófago, que no es tan sencillo, puede provocar la irritación, un daño tal que a la larga incluso puede desarrollar un cáncer a nivel del esófago. Entonces, no solo es para contemplar, tengo acidez, me regurgita, no, tenemos que dar solución a este problema porque puede provocar irritación o provocar otras úlceras sangrantes a ese nivel o provocar incluso en un futuro un cáncer. O sea, no es algo muy simple. Y la cavidad abdominal ocupada por las asas intestinales, por el crecimiento inicialmente de ese mesonefro, que con el crecimiento posterior y la desaparición del mesonefro estará formándose el metanefros que va a dar lugar a la formación del. Y ahora vamos a ver justamente eso. Ahora entramos a estudiar al sistema renal. Entiendan, estén atentos, por favor, estén atentos para que puedan entender esta parte, que no es difícil, es sencillo, pero quiero que estén prestando atención para que lo entiendan bien. Ya sabemos nosotros, lo hemos estudiado en la primera fase, que el mesodermo en su formación formaba tres partes, ¿verdad? Mesodermo, mesodermo y mesodermo. Y este mesodermo lateral se dividía en y esclavo. Toda esta membranita es el endodermo. ¿Qué eran estos? Las aortas. Entonces, eso es lo que tenemos, y si es que lo vemos, esto es un corte transversal, pero si lo vemos en una forma longitudinal, esto que está rosadito viene desde acá, desde la porción cefálica, y luego se extiende hasta la porción caudal. Entonces, en la porción cefálica hay tres, diríamos, conglomeraciones de este mesodermo intermedio, que aquí se llama pronefros, mesonefros, y caudalmente va a formarse el metanefros o riñón. Miren cómo está formado aquí a los 23 días, y aquí esto ya, ¿qué está pasando acá? ¿Qué vemos? Está desapareciendo. Entonces les decía hace un rato, el pronefros desaparece rápidamente. Y aquí sí va a dividirse, va a formar lo que va a ser el mesonefros. Pronefros, mesonefros, metanefros. En un corte, diríamos que se ve de frente. Y ahora, ¿qué vemos? Esa cresta geniturinaria, que está acá, va a desplazarse para formar esta cresta. A ambos lados que había, ¿qué eran estos dos? Aorta dorsal. Y de estas aortas dorsales, ¿qué se forman? ¿Qué vasitos habían? Las intersegmentarias. Las intersegmentarias. Y en este caso, las intersegmentarias laterales están saliendo, por eso había un montón de intersegmentarias, ¿se acuerdan? Que luego van a desaparecer. Y de estas intersegmentarias salen estos vasitos laterales, que la parte de culminación de la extensión forman un ovillo. Y estas, miren acá, aquí nosotros habíamos visto a un huequito en la cresta. ¿Cómo se llamaba ese huequito? Y ese conducto de Wolff se extiende desde la parte cefálica hasta la parte caudal.
Todo esto negro que ven aquí, esta línea negra, es el conducto de Wolf. Y conectado al conducto de Wolf se forman unas nefronas, digamos, incipientes que tienen esta forma, donde hay una cápsula de Bowman, hay un túbulo contorneado distal y proximal, no hay más, y no hay asa de Bowman. Es una nefrona muy primitiva, diríamos, de su formación. Y cada una de ellas está conectada a este conducto de Wolf. Por eso vemos acá, miren esto. Conducto de Wolf. Y estas son túbulis renales o túbulis mesonéfricos, llamamos. Que estamos viendo en esta imagen que se abre en una cápsula de Bowman, donde se forma un ovillo que está conectado. Obviamente, cuando hemos visto las láminas en el microscopio, pues esto es tan pequeñito que no hemos logrado observar algo claro, pero sí, se acuerdan que había como un montoncito ahí que en la explicación que les dábamos, yo les decía, túbulos renales, ¿se acuerdan? Y al lado de los túbulos renales que había, el conducto de Wolf, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Eso lo hemos alcanzado a ver en ese tamaño de imagen que hemos tenido en ese momento, pero ahora ya les estoy explicando que aquí teníamos esto. Y estos túbulis, los túbulis mesonéfricos, que serían esos túbulis renales, no es que sean pues, tan cortitos, sino que estaban tan enrolladitos, uno y otro enrolladitos, por eso que veíamos como un montoncito de ellos a ese nivel en la cresta renal. Todavía no estamos hablando que en ese momento había los mesoneros, solo hablábamos de cresta renal y estos túbulos incipientes se veían de esa manera. ¿Hasta aquí entendido? ¿Sí? Entonces es en todo lo largo el conducto de Wolf. Conectado al conducto de Wolf, estos túbulos mesonéfricos, que a su vez en cada uno de ellos, desde las aortas dorsales, estaban extendiéndose las arterias intersegmentarias laterales. Y aquí abajo es que se va a formar más caudalmente el metacarpio. Este conducto de Wolf tiene una abertura en la parte caudal y se abre al seno urogenital. Se abre al seno urogenital. ¿Se acuerdan del tabique urorectal, verdad? Hacia aquí atrás ya habíamos estudiado la parte digestiva y aquí adelante quedaba un espacio que se llamaba seno urogenital. Y allí la parte caudal de este conducto de Wolf es que se apertura como estamos viendo en esta imagen. Lo mismo, aquí, ¿cómo se llamará esta arteria de acá? Y de ella se forma la arteriola aferente, que forma el ovillo, sale la arteriola eferente, la capilaridad de él va a irrigar periféricamente toda la superficie externa de todos estos túbulos. Y finalmente, ya sabemos el capilar que da origen después, ¿qué forma el túbulo capilar? ¿Cuál a continuación? Vénula. Y estas vénulas, todas las vénulas, ¿a dónde van a ir a parar? A esta. ¿Cómo se llamaba ese vaso que había ahí, una vena? Vena cardinal. Ahora ya entiendes por qué estaba ahí metida esa vena cardinal, ¿verdad? Porque tenía que venir de la arteria intersegmentaria lateral, formaba el ovillo, se capilarizaba y salía aquí a la vena cardinal posterior. Y entonces es esta forma incipiente cómo se llegaban a desarrollar estas nefronas que luego progresivamente van desapareciendo para que quede ya este mesodermo intermedio en la parte caudal para formar el metaneus. En el caso del varón, todos estos conductos no desaparecen y van a ser parte del aparato sexual genital masculino, mientras que nosotros las mujeres sí llegan a desaparecer y pueden quedar algunos vestigios. ¿Entendimos hasta acá? Entonces, esto lo hemos entendido. ¿Cómo se llamaba este? Conducto o conducto. Aquí está el miren el de la cápsula de Bowman. ¿Qué contiene a este nivel en el mesonefros? ¿Qué tiene la nefrona? Un poquito, contorneado proximal.
abre el extremo, se está abriendo al conducto de Wolf. ¿Y qué otra cosa importante tenemos que ver en relación al aparato urinario? Es este divertículo que sale del intestino posterior, que se llama, que será de origen a la formación de la vejiga, y en la parte más, digamos, que se metió más dentro de este cordón umbilical, el que vemos acá, está acá. Pero esta parte que está muy próxima al seno urogenital será responsable de la formación de la cavidad de la vejiga. Entonces dije que el conducto de Wolf se abría primero en la cloaca, obviamente, primero en la cloaca. Pero cuando se forma el tabique urorectal, ahora vemos que va a ir bajando. Miren, este es el tabique, un blanco es el tabique, y la apertura de este conducto de Wolf está haciendo en el seno urogenital, o sea, la cavidad anterior. No tiene nada que ver con la parte del recto del aparato digestivo, sino con esta cavidad que se ha formado por el tabique urorectal, como estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo la división del tabique, pero también está sumándose aquí justamente al conducto de Wolf, pero la apertura la está haciendo en el seno urogenital. Todavía aquí se está abriendo la cloaca. Todavía cuando está abierta la cloaca, aquí sucede algo muy importante. Tremendamente. De este conducto de Wolf, antes de que se abra en el seno urogenital, se produce una evaginación hueca. Es esto que están viendo ustedes. Que se llama yema ureteral. Yema ureteral. Entonces, ¿qué va a formar la yema ureteral? ¿Qué formará? El conducto. Yema ureteral. Ureteral. Va a formar el útero. Acá está. ¿Ven? Y esta parte caudal de este mesodermo intermedio va a formar el blastema metálico. Acá, en esta parte, no hay nada de tubulis del conducto de Wolf, ni tubulis mesonémicos en el metanerio. Es la parte más caudal de este mesodermo intermedio. Hasta acá, todo esto era el mesonémicos. En él veíamos estos tubulis que yo he mencionado de estas nefronas, hasta aquí. Pero la parte caudal de ese mesodermo intermedio se llama blastema metanémbrico, donde en este momento no estamos viendo absolutamente nada de tubulis mesonémbricos, nada de riñón, solamente estamos viendo una masa de mesodermo intermedio que está ubicada en la parte caudal. Y que esta yema ureteral se va a introducir dentro de esta masa que se llama blastema metanémbrico. ¿Hasta acá me dejo entender? O sea, antes de que el conducto de Wolf se esté abriendo en el seno urogenital, se produce esta yema, esta evaginación, que se llama yema ureteral. Y aquí está la yema ureteral. El conducto de Wolf ya se formó el tabique perfectamente bien, y el conducto de Wolf está abriendo dentro del seno urogenital. Y en una parte proximal a ella se forma esta yema ureteral que se está metiendo dentro del blastema metanémbrico. ¿Qué hace esta yema ureteral? La yema ureteral se va a empezar primero a formar el uréter y luego a ramificarse. La parte más amplia y la siguiente división, que se va a dividir en dos, va a formar la pelvis. Ya se ha dilatado, ya que sí. Luego se divide en dos, y cada vez que se divide va a formar los cálices mayores y los cálices menores. Pero de ahí van a haber de 16 a 20 o más ramificaciones. Estamos viendo aquí, cada una se ramifica, se ramifica, se ramifica, se ramifica. Y en su ramificación, los extremos de las ramificaciones, esto estaba abierto, está cerrado, ¿verdad? Es una yema cerrada. Y esta yema cerrada llega hasta este punto, donde está esa flechita, donde dice está cerrado hasta aquí. La yema ureteral, más sus ramificaciones, ya intrablastema metanémbrico, van a formar los conductos conectores.
conductos colectores que tenían un epitelio cúbico muy clarito que nos permitía diferenciar del resto de los otros túbulis. ¿Se acuerdan que las células de los cúbicas que la formaban estaban bien delimitadas, muy claritas, su citoplasma claro, y podíamos permitirnos reconocer que eran tubos colectores? Todo eso se forma, ¿de dónde? De la yema ureteral. Y esta flechita donde están viendo ustedes allí, ciego, ahí no hay nada, termina en ciego. Y se va a unir ya con esta nefrona. Y esta nefrona que sí tiene cápsula de Bowman, tiene túbulo contorneado proximal, distal, asa de Henle. Esta es la nefrona ya definitiva, que no tiene que ver nada con el mesonefros, sino con el plastema metanéfrico, que este ya va a ser el definitivo. ¿Cómo se forma esta parte que estamos viendo aquí? Lo hace de la siguiente manera. Primero sigamos viendo cómo se va ramificando, ¿no? ¿De dónde se originó todo esto? De yema ureteral. Yema ureteral. ¿Y la yema ureteral de dónde se originó? Del conducto del hueso. Están atentos, ¿no? A ver, estos que están durmiendo ahí atrás. Y entonces, frente a cada extensión de esta yema ureteral, que ya hemos dicho que va a formar los conductos colectores, fíjense, hemos dicho que van a haber células metanéficas en un macizo que se llama plastema metanéfico. Y al frente de cada uno de ellos, este plastema metanéfico va a formar como unos conglomerados macizos celulares, así, como que hiciéramos una albóndiga, que se llama bolitas, bolitas compactas. Las bolitas compactas, ahora interiormente se va a formar una cavidad dentro de ella. ¿Se acuerdan de la vesícula óptica? Pero esa ya tenía una cavidad inicialmente de los bolitas. Pero esta no, este es un macizo que se ahueca. Pero ¿por qué hago la comparación? Porque ahora esta vesiculita hueca empieza a elongarse con una cavidad interna, a elongarse, ahora con una cavidad interna. Miren, se forma la vesícula, primero es una masa compacta, luego una vesícula, y una vesícula que va estirándose, creciendo, que va a formar el polo más distal, la cápsula. Luego el túbulo contorneado proximal, luego el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, y este distal se va a encontrar en ciego, porque la vesícula es ciega, no tiene hueco, también los extremos son ciegos. En un lado, ese extremo ciego lo entendemos como una cápsula, ¿verdad? Recuerden que la cápsula es un hueco que tiene un revestimiento acá y otro revestimiento acá y otro revestimiento acá y otro, pero hay una cavidad en el interior de la cápsula del hueco. Y este extremo lo entendemos bien que se haya formado así. Pero en el otro lado es ciego. ¿Bien? Y se encuentra lo ciego del tubo colector con lo ciego del túbulo contorneado distal. Los dos tienen unas membranitas. Y ahora que se han encontrado todo esto molecular, ahí van a leer en su libro y voy a preguntar cuáles son las moléculas, las proteínas moleculares que están participando en la formación de esta porción. Luego que se han encontrado así, extremo con extremo, pero vean. Y la apoptosis va a hacer que se puedan comunicar libremente estos productos, permitiendo el pasaje de este túbulo contorneado distal hacia la luz del conducto colector para que pueda salir ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde en este momento? Que no hemos hablado todavía, a ese seno urogenital, ¿verdad? A ese seno urogenital. Y entonces ya podemos ir entendiendo, y aquí quiero que entendamos algo, que hay una patología que se llama poliquistosis plenaria, donde se forman quistes. ¿Quién me puede decir de lo que estoy indicando? ¿Qué habrá pasado en esta patología que puedan presentar? Probablemente pueden haber esa apoptosis. Exactamente. No ha habido la apoptosis y se ha empezado a dilatar cada uno de estos conductitos formando quistes, porque no se ha podido eliminar la
la filtración de esos glomérulos hacia estos productos. Picona. Cómo me encanta cuando hacen funcionar sus neuronas, me siento tan feliz, de verdad, felicidad absoluta, porque primero que estoy contenta de que me están entendiendo, segundo de que están razonando, ¿no? ¿Sí o no? Monteagudo, ¿verdad? Y en la tercera fase me estoy aprendiendo algunos roles. ¿Hasta acá entendido, niños? ¿Sí? Ya, muy bien, me alegro. Creo que yo lo he hecho en esquemita, pero aquí ya podemos ver cómo se van formando. Bien, cómo está ese criterio oculto, la cuadrícula de los tubos conectores, tan fácil de reconocer. Y se van formando, y se van formando. Y nos vamos a la parte vascular, porque sabemos que la nefrona tiene su parte vascular. Y entonces, cuando todas estos glomérulos del mesonefros que estaban conectados a las intersegmentales, ¿por qué desaparecen las intersegmentales laterales en la mayoría de la parte? ¿Por qué? Todas esas ramificaciones de arriba, lateral, lateral, lateral. ¿Por qué, niña Alía? Porque están fusionadas las dos aortas dorsales. No. Las laterales, ¿por qué desaparecen? Al final se juntan las aortas dorsales, pero igual siguen saliendo las intersegmentales laterales. ¿Por qué desaparecen todas las laterales? Y hemos dicho cuando hemos hablado de la parte de cardiología que la arteria renal irriga el riñón, ¿verdad? Sale de la intercerebral y también hemos dicho la suprarrenal y también hemos dicho la gonadal, pero la mayoría de todas esas ramificaciones desaparecieron. ¿Por qué? Porque desaparece el pronefro, sí, porque desaparece el mesonefro, ya no tiene a dónde irrigar y solo queda ya en la parte caudal manteniéndose esas intersegmentarias laterales para formar la arteria. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, arterias renales lo que van a hacer es, nacidas de las intersegmentarias laterales que hemos visto ahora en la práctica la semana pasada, hemos visto cómo sale y cómo va a ramificarse, luego formando todas este ovillo y cada una de ellas formando la arteriola aferente, sistema porta arterial, ¿verdad? ¿Qué era el sistema porta? ¿Perdón? Arteria. No, eso te entiendo. A ver, sería más correcto decir que se forma una arteriola de la capilar y luego una arteriola. Eso, arteriola, capilar arteriola, sistema porta arterial. ¿Dónde más hay esto? En la hipófisis. Ya salvaste tu turno. En la hipófisis. Y el sistema portavenoso es vena, capilar, vena. ¿Dónde hay eso? En el hígado, ¿verdad? En el hígado. Entonces aquí hay un sistema portaarterial que sale la arteria eferente y esta arteria eferente luego irriga todas las paredes de los tubos, ¿verdad? Voy a preguntar, pregunto y he hecho renal, ¿puedo preguntar? Puedo preguntar. A ver, ¿qué sucede a nivel de los tubulis contorneados distales? ¿Qué se absorbe y qué se elimina? Perdón. Existe lo que es la reabsorción facultativa a partir de hormonas en las cuales se va a reabsorber ciertas formas de utilizando potasio, o también algunas funciones del bicarbonato, igual de ahí es donde ocurre todo eso. Donde se regula que en la sangre quede perfectamente bien el contenido de potasio, de sodio, etc. Allí es donde se regula. En la filtración, todo se filtra. Pero justamente esta irrigación que está a los lados de los tubulis está regulando el contenido que va a quedar luego en la sangre a nivel general, ¿verdad? Muy bien, niño. ¿Cómo te llamas? Chávez Martínez. Chávez Martínez. Chávez Martínez. El niño Monteagudo. Y el niño Llamosa.
Y luego estas arterias se van a convertir en bueno, también, o sea, a ese nivel, estas arterias que están viajando a los lados de estos tubulitos no están como arterias, sino como, ¿qué? Como capilares, se capilariza, porque si no, no podría haber esa sección de regulación. Y luego se van a convertir en vénulas. ¿Y a dónde van a parar embrionariamente? A la vena cardinal posterior. Y luego se van a convertir en ¿quién? Las venas renales. ¿De qué sistema es? ¿De qué sistema venoso embrionario corresponde esa vena? Sistema subcardinal, venoso subcardinal. Muy bien, niña, ¿cómo te llamas? Niña. ¡Qué felicidad! Creo que se ha propuesto el día en la última fase de hacerme feliz. Creo que han cambiado de chip, ¿verdad? Por favor, ese chip, yo me doy cuenta que han cambiado. Yo no sé. Espero que este examen no califique un solo cero, ¿eh? Espero que no haya un solo cero en este examen y que solo califique 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Si no, voy a encontrar siquiera el 80% de 1, 1, 1, 1. Sale, voy a comer una torta grande. Aunque sé que no debo hacerlo, pero lo voy a hacer. ¿Cómo se llama esto? Yema ureteral. Y este, el conducto del huevo. Entonces aquí ya tenemos bien separadito el septo, miren, el tabique, y este es el seno urogenital, y donde dije que este conducto de Wolf se abría aquí a este seno urogenital. Y luego empieza a producirse unos desplazamientos importantes, donde la yema ureteral va a abrirse en la parte posterior de este seno urogenital. Porque obviamente sabemos que anatómicamente el uréter está conectado a la luz de la vejiga. Y esta parte va a ser justamente esa parte de la vejiga. Entonces se ramifica dentro de él, las arterias se ramifican. ¿Cómo se llaman estas arterias que están así como arcos? Arciformes, ¿no? Todas estas, y de ahí se ramifican y se ramifican y se ramifican. Cuando hemos estudiado histología hemos visto tantas nefronas en la corteza, todos esos circulitos, y el riñón es un órgano súper vascularizado. Esas arterias renales salen directamente de la aorta y la circulación sanguínea a ese nivel es importante. Es uno de los órganos tan nobles cuyas funciones ustedes ya las conocen muy bien, la han estudiado muy bien, y que tiene que tener una irrigación, diríamos casi, rápida desde la arteria aorta. ¿Cómo se forma la vejiga? Ya sabemos cómo se forma el riñón, ¿no? A nivel de ese metanephros que está ¿a qué nivel? Caudal. Bajo. Sin embargo, nosotros sabemos que el riñón no se ubica ahí, sino se ubica en las fosas ciliares. No, ¿qué he dicho? No. Fosas lumbares. Fosas lumbares. O sea, tiene que ascender hacia la parte superior y ahorita vamos a ver. Entonces, esta era la cloaca. El septo urorectal que va bajando, y aquí formó el periné, esta parte ya la hemos estudiado muy bien, y aquí se forma el seno urogenital en esta parte. Y hemos visto que el conducto de Wolf se abre en este seno urogenital, pero que luego va a ir descendiendo esta porción del conducto de Wolf, no se pierde, no hay apoptosis, sino que empieza ese pedazo de conducto de Wolf se va a incorporar a la pared dorsal de este seno urogenital para formar el trígono vesical. ¿Se acuerdan cuando explicaba la incorporación de las venas pulmonares en la aurícula izquierda? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan o no recuerdan? Eso les he preguntado. He preguntado bien en el examen práctico cuando he señalado a la aurícula izquierda y he dicho, ¿cómo se forma la aurícula izquierda? Y muchos me han dicho, incorporación de las venas pulmonares. Algunos que otros no me han contestado. Pero cuando leo algo que he enseñado y me responden, soy feliz. Entonces, igual sucede, esa
parte del conducto de Wolf no se pierde. Miren estas flechitas. Significa que se están incorporando a la pared posterior. Y cuando se están incorporando, ahora la luz de la yema ureteral se va a abrir en el seno urogenital. Aquí atrás. ¿Está claro? Vamos a ver otra imagen. Este es el conducto de Wolf. Esta es la yema ureteral. Entonces, esta parte de aquí va a ir formándose. Miren todo esto que está pintadito acá, está formándose. La yema ureteral ha quedado aquí arriba y este conducto de Wolf sigue bajando, apoyando de esas células de ese tejido a formar esta parte posterior. Sigue bajando hasta que se ha ido a la parte más estrecha del seno urogenital, que será responsable de la formación de la uretra. Y este conducto de Wolf que está aquí, miren, no abriéndose en la vejiga, sino más caudalmente, va a formar lo que va a ser el conducto. ¿Qué conducto formará el conducto de Wolf cuando digo que se va a abrir en la parte estrecha ya en la formación de la uretra? A ver, diferente. niño de gorrito. Diferente. Niño de gorrito. No, Dios, que no me estoy. ¿Qué? Me estoy confundiendo, creo que. A ver, el niño sin gorrito. Diferente. El conducto diferente. Conducto diferente. Miren cómo se forma el conducto diferente en el varón. Conducto de Wolf abriéndose en el seno urogenital. Luego va descendiendo, y esta yema ureteral que estaba acá ya va quedando incorporada en la luz del seno urogenital. Pero este no se quedó solamente ahí, sino sigue descendiendo y el componente de sus paredes se está quedando aquí. Sigue descendiendo y ahora este conducto de Wolf se está abriendo acá para formar el conducto diferente. ¿Quién me dijo eso? ¿Quién me dijo conducto diferente? ¿Cómo te llamas, niño? Cutipa Ticona Fernando. Cutipa Fernando. Cutipa. Fernando. Muy bien. Ahora se dan cuenta cómo se formó ese conducto diferente. ¿De dónde sale? Recuerden que se une ahí al conducto eyaculador, ¿verdad? En la apertura de la uretra. Bueno, eso vamos ya en la próxima semana. Entonces, ¿cómo se forma la uretra? La uretra en la mujer y en el varón es diferente. Este esquema es muy bonito, que lo tomé de un libro porque explica muy bien para que entendamos cómo se llega a desarrollar esta uretra y cómo se forma el raíz. Este es el seno urogenital que tiene tres porciones. Una porción, que es esta anaranjada, que se llama vesico uretral. Esta porción azul, que se llama porción pélvica, y esta que se llama porción fálica, la verde. Porción vesico uretral. Luego, porción pélvica y porción fálica. El conducto, este conducto de Wolf, había estado acá, ¿verdad? Pues toda esta parte de aquí, todo esto que estoy señalando, ha sido el aporte de ese conducto de Wolf en la pared de este seno urogenital. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Este estaba aquí, inicialmente. La yema ureteral se abría del conducto de Wolf. Cuando hace el descenso el conducto de Wolf, deja en la parte superior a la yema ureteral. Sí, no, te animes. Prostática, membranosa y esponjosa. Peniana. ¿Sí? Peniana, uretra peniana, mejor, no esponjosa. Porque esponjosa es que hay una uretra membranosa y esponjosa, que son esos fragmentos que están a nivel del pene específicamente. Entonces, la uretra prostática empieza, la próstata es una glándula que habíamos dicho que envuelve la uretra, ¿verdad? Externamente. Es una glándula que se extiende, eso hemos estudiado ya en la primera parte, que se extiende y que alrededor de la próstata la envuelve con múltiples aperturas hacia la luz de la uretra.
No es una glándula como la vesícula seminal que tenía un solo conducto que se aperturaba en la uretra. En cambio acá está la extensión de la uretra y es como un anillo de glándulas alrededor de la uretra que se forma. Entonces se forma la uretra desde esta parte estrecha de la porción vesicuretral hasta la mitad, más o menos está por aquí, de la uretra, de la porción pélvica. De la uretra. Luego viene la uretra membranosa, que es lo que queda de esta porción pélvica. Y la porción fálica ya es la porción del pene que va a llegar a desarrollarse en la misma formación de la extensión del pene, que tiene características especiales en su formación. En cambio, la mujer no participa ni la porción pélvica ni la fálica. La uretra de la mujer termina acá, en la parte estrecha del seno, hasta ahí. Porque todo esto va a ser partícipe de la extensión de la uretra en el varón, que tiene una extensión mucho más larga. ¿Está aquí? Miren, toda esta parte, y al final, como se abre aquí el conducto de Ward, y de ese conducto de Ward se produce una liquidación importante para formar la vesícula seminal. Así como habíamos visto de esa extensión de la yema anterior en relación al tubo digestivo que se formaba la vesícula biliar, igual acá, como se forma la vesícula seminal procedente del conducto de Ward. Entonces esta es la porción pélvica, diríamos, que extiende más, y esta es la porción fálica que va a formar la estructura misma del propio pene. Miren cómo vemos una partecita aquí de esta parte estrecha, todo esto es la próstata, hasta esta porción de la porción pélvica de la uretra que estamos observando en esta imagen. Y aquí se está abriendo el conducto de Wolf, formando en cuanto al ingreso a esta uretra el conducto eyaculador. Esta parte del conducto eyaculador. Esto es más complicado, no es tan sencillo entender esta parte, pero la vamos a explicar. La voy a explicar mejor cuando explique la parte ya general de cómo se forma. ¿Cuáles son las malformaciones que pueden producirse a nivel del primer punto importante? ¿Cómo se forma el líquido amniótico? ¿Qué? Por la orina del pene. Por la orina del pene. Y también por una exudación que puede haber a nivel de las paredes de envoltura del amnios, que está resistiendo esta cavidad a nivel del pene. Pero el elemento más importante para que pueda haber este volumen es la formación de la orina, que va a aportar a este volumen importante de líquido amniótico. ¿Cuál es la función del líquido amniótico? Amortiguar, que el feto esté protegido al impacto de que pueda estar teniendo la mujer cuando camina, cuando baila, cuando hace cualquier cosa. Está como el sistema nervioso protegido y suspendido en líquido. ¿Qué función más tiene este líquido dentro de esa cavidad? Aparte de amortiguar. Permite que se mueva, permite que sus miembros crezcan, permite que su cara se forme bien, permite que sus piernitas estén extendiéndose. Es decir, permite que haya un desarrollo externo correcto y adecuado. ¿Cómo podríamos nosotros asumir de que hay un problema en una mujer que todavía no ha dado a luz? Podríamos asumir que tiene un problema relacionado a su tracto urinario. ¿Qué se traduce? ¿Qué se traduce? Menos líquido amniótico. ¿Y cómo le llamamos a esto? ¿Cómo le llamamos? Cuando la mujer viene a la consulta diciendo que ya va a dar a luz, nosotros tenemos que medir el diámetro del abdomen y decimos, puede ser chiquito, ¿no? Medimos el diámetro, se palpa, se hace la ecografía y dicen, efectivamente, el tamaño del feto corresponde a la edad gestacional de esta mujer, de lo que está diciendo. Entonces tiene oligohidramnios, el volumen de líquido es menor. Y eso ya nos está haciendo pensar que este niño debe tener algún tipo de malformación congénita relacionada al tracto urinario, ¿verdad?
oligohidramios está en relación a malformaciones renales. Y tenemos este caso de la facies de Jota. Miren esta nariz achatada, el espacio interpupilar ancho, tiene micrognatia, sus dedos están afiladitos, sus orejas son grandes, pero aplastado, se nota que está aplastado. ¿Cuál es el problema de este niño? Agenesia renal bilateral. ¿Qué significa eso? No se han formado los dos riñones. No tiene los dos riñones. Mientras estaba en el útero, obviamente estaba bien. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque toda su función renal la estaba desarrollando la placenta a través del cordón umbilical. Pero al momento de nacer, y esto es absolutamente incompatible con la vida. El niño nace y muere al poco tiempo de haber nacido porque empieza a hacer toda, o sea, no se consigue esa función importante renal, que es la de curar todas las sustancias tóxicas que él en su metabolismo ya las tenía y que estaban siendo sumidas por la placenta, pero en este momento ya no. Me voy anotando. A ver, la niña Álvarez, ¿quién más por acá? Justinza, ahí. Málaga. ¿Quién más? ¿Qué dijiste, niña Delgado? Delgado Ponce, ¿verdad? ¿Alguien más? Muy bien. A Chise le tengo que poner dos, ¿no? Pero ¿está claro? ¿No? Agenesia, ausencia. ¿Qué habrá pasado en este caso? Y pensaríamos para que haya una agenesia renal. Pues eso no fue una segregación. Fue segregación por los Podría haber sido que no haya habido una buena vascularización de metanefros y no permitió el desarrollo de células metanefros, ¿verdad? Podría ser. Generalmente las ausencias son por falla de inducción, porque aquí lo que funciona es la inducción, que va a ser la yema lateral en ese blastema metanéfrico, y eso es en este hecho de inducir. Para eso tiene que haber proteínas moleculares, puede ser que ha habido una falla en la inducción, ¿no? Tenemos muchas informaciones. Puede haber variaciones de los vasos sanguíneos. Que haya más de un vaso que esté irrigando, que haya quedado más una arteria intersegmentaria que esté irrigando. Y esto se nota claramente en relación a las vascularizaciones, que existe una enfermedad hipertensiva, hipertensión arterial. Siempre se decía que no se sabía por qué había hipertensión arterial, ahora ya se conoce más o menos, que está relacionada a una disfunción endotelial temprana en las personas, ¿no? Está en relación a eso. Pero ese es el diagnóstico que seguramente muchas mamás y abuelas y papás de ustedes tienen esta enfermedad de la hipertensión arterial, que tienen que medicarse todos los días para que no les suba la presión. Usual que empieza a aparecer desde los 40 años, 45 años, ya con el envejecimiento de los vasos sanguíneos que se traduce en esto. Pero no es un jovencito. Al principio incluso es difícil de diagnosticar porque dice, me duele la cabeza, me duele mucho la cabeza, me duele, va al neurólogo, y a veces no se les ocurre tomarles la presión. Y cuando se le toma, le encuentran que la presión está elevada. Entonces, ese chico de 15, de 14 años, que no es normal esta subida de presión, tenemos que asumir que el problema es de una vascularización anormal renal. Y cuando se le hacen los estudios, efectivamente se encuentra que tiene mayores vasos que están llegando de ese riñón, que se está traduciendo en esto. Es muy complicado lo que es la arteria renal, puede ser que esté irrigando un segmento del riñón acá arriba y otro segmento del riñón abajo. ¿Cuál ligamos? ¿Se da cuenta? ¿Por qué no? Ligar. Ya con los estudios, si las dos arterias se ligan completamente al riñón, entonces podría ligar una y aliviar este problema. Pero asociados a este problema renal de vascularización, generalmente son las tensiones elevadas. Tumores. ¿Cuáles son esos tumores en el riñón? Bueno, no
específicamente el riñón, pero el riñón, sí, a ver, el de gorrito. Las enfermedades quísticas. ¿Qué? Las enfermedades quísticas. No. La poliquistosis renal no es un tumor, pero no se estudiado. No, esos son tumores de los nervios. No, eso es normal, tiene que haber un sistema metanéfico. Teocromocitoma, y el otro cuál era. Miren, ya lo hemos visto. Agenesis, ya hemos visto. Ausencia. Hipoplasia, que ha desarrollado un chiquito. Riñón supernumerario, que haya habido y se haya inducido 2 porciones de blastema metanémico que cada uno ha estimulado la formación de un riñón. Duplicación del uréter y la pelvis. ¿Por qué se habrá duplicado? A ver, ¿ya? Porque probablemente ha habido 2 yemas ureterales que han llegado a desarrollar, ¿verdad? Enfermedades quísticas, ya sabemos cuál es la causa. Malrotación, esto de la posición mirando el riñón, el ilio renal hacia la parte medial, es todo molecular, porque podría estar así y no así, en su posición. Riñón en herradura, se han unido los polos interiores. Riñón pélvico, que no hayan ascendido, habrán vasos de emergencia de la arteria aorta que han impedido que el riñón pueda ascender a su posición. Megaureter, ureter retrocava o retroarterial. Escúchenme bien lo que voy a decir en este momento. Cualquier tipo de malformación renal o del tracto urinario que pueda existir, el más simple, el más sencillo, que incluso no tenga que ver absolutamente nada con la función, porque la función está perfecta, la creatinina en valores normales, la urea en valores normales, independientemente de la función renal, cualquier tipo de malformación se traduce en infección urinaria. Infección urinaria desde chiquititos. Ese niño o niña que tiene infección urinaria, que es llevado al hospital y que el médico le dice, señora, tiene que limpiarle bien, luego que hace pupú, el niño no solo se saca algodoncitos de todos los olores y colores que hay para limpiar, y sobre todo las mujercitas, donde la niña hace pupú, los niños no hacen las heces formadas, hacen sueltas. Entonces se embarra toda la parte del peiné, toda la parte de la uretra, y las mamás yo veo que están ahí limpiándoles con algodoncitos, ya limpiecito, el algodoncito limpiecito, ya, pañal, tantito y su pañal. Mal. ¿Por qué? Porque allí hay 800.000 bacterias que pueden ocasionar infección urinaria. Entonces el médico le dice, señora, nada de algodoncitos, hay que lavarle con un jaboncito suave, de adelante hacia atrás, limpiecita, y ya no va a haber infección urinaria. Entonces la señora entiende la explicación, se va a su casa y dice, ya no le voy a confiar esto a mi empleada, sino yo lo voy a hacer, yo voy a lavarle, yo voy a entender. Entonces ella le lava, le hace, y otra vez infección. Entonces va donde el médico, señora, ¿qué le he dicho? No le he enseñado. Doctor, la señora pues va molesta, ¿no? He hecho exactamente como usted me ha dicho, y yo lo he hecho, y nadie ha hecho esto. Yo. Así que usted no me puede venir a gritar diciendo que no lo he hecho bien. Entonces el doctor empieza a razonar. Dice, si la señora me dice que lo ha hecho bien y tiene infección urinaria, entonces aquí hay algo. Empieza a investigar, a estudiar a ese niño, al bebé, y encuentra que su riñón debería haber subido hasta acá, pero subió hasta acá, uno de los riñones. Eso ya puede condicionar a eso. De repente tiene doble uréter, de repente uno está más dilatado que el otro. He dicho, toda malformación a nivel del tracto urinario se manifiesta con infección urinaria. Y esto tiene que ayudarse a corregir, porque una persona no puede tener sostenidamente infección urinaria, porque eso conduce a una insuficiencia renal crónica que va a dañar ese riñón. Si hacerle un trasplante, que tampoco va a servir, porque si no se corrige, la malformación otra vez se va a infectar, ¿no? Entonces, eso es muy importante que ustedes sepan. Cuando repetidamente se producen infecciones urinarias, hay algo. No podemos pensar que solo es eso.
está el riñón poliquístico, ya sabemos por qué. Aquí como debe subir a las 6 semanas, están aquí abajo, pero deben subir. Y esta es la posición normal. Pero acá se quedó abajo. Aquí se quedaron uniendo sus polos riñón en herradura. Todas las malformaciones que puedan haber, todas, las que se miran, las que no se miran, las que están abajo, todas las malformaciones en relación a los uretes. Aquí no ha habido una anesia, una hipoplasia que ya se ha duplicado, incluso cada uno con su actividad. Pero a pesar de que aquí no va a quedar 3 millones, pero él triplica infecciones originales. Entonces esto definitivamente habrá que retirar y donar a alguno que necesite. Está muy chiquitito, no, a no ser muy grave que lo necesita, que pueda usarse. Duplicación completa del uréter. Ustedes saben que nosotros decimos examen, les vamos a describir, les damos el diagnóstico, pero la pregunta dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? La preguntita de los casos clínicos es, no nos interesa, el diagnóstico se los estamos colocando ahí en el caso clínico. Pero lo que nosotros queremos es que entiendan qué pasó. No que me digan de memoria, sino que razonen de acuerdo a la descripción del caso. Miren cómo se produce un megaloreto. Aquí hay que quitar y hacer pastillas de él para hacer un poquito más delgado y evitar la posibilidad que se desarrolle las fístulas del uraco. Como ya hemos visto, ¿qué saldrá por la fístula del uraco? Orina. Va a oler mal. Puede haber senos del uraco. Aquí si solo hay seno, huele mal igual. A ver, huélanse el ombligo. ¿Alguien que se baña, se lava el ombligo? Fabricio sí. Fabricio, pero después de que te acaba el ombligo, lo has secado con un hisopito. Qué bueno. Y el único que lo hace, seguro que el resto no. A ver, antes de bañarse, metan el hisopito un poco humedecido en su ombligo antes de bañarse. Y bueno, y me cuentan, veamos. Aquí hay quistes, pueden haber también en este rezago de del uraco, que habíamos dicho que es la extensión de este anatoide. Muy bien,